Un saludo a los estudiantes y docentes de sexto grado, así como a los familiares que nos acompañan en la emisión de hoy. Les damos la bienvenida nuevamente a las actividades televisivas de Ciencias Naturales, donde la casa será nuestra escuela, reforzando las medidas higiénicas para seguir combatiendo esta terrible pandemia. Trabajaremos con el libro de texto de la asignatura, así como la libreta de trabajo diario, donde realizarán las actividades que le estaremos orientando en cada una de estas emisiones. Demos entonces inicio a nuestro tema de hoy. Vamos a trabajar con la unidad 3 y los contenidos, cómo está organizado el cuerpo de una planta con flores. Este contenido lo pueden encontrar de la página 77 al 80 del libro de texto de Ciencias Naturales. Observemos ahora la siguiente ilustración que nos muestra el Jardín Botánico de La Habana. Puedes observar cómo hay plantas y árboles, los cuales son muy importantes porque purifican el aire, por eso son llamados los pulmones del planeta. Vamos a conocer qué pasó un día en este hermoso lugar. Lorena y su amiga Ciara están de excursión por el jardín botánico. Ciara le dice a su amiga que ella cree que las plantas no son un ser vivo, a lo que Lorena le responde que sí, que ellas son un ser vivo. ¿Quién crees tú que tiene la razón? Los invito a realizar un pequeño debate, un comentario con sus familiares para que determinen quién tiene la razón de estas dos estudiantes que se encuentran en el jardín botánico. Vamos a comprobar a partir del siguiente esquema que le presento si la reflexión que hicieron con su familia es correcta. Como pueden ver, Lorena tenía la razón. Las plantas son seres vivos porque están compuestos por células que realizan diferentes funciones vitales, nacen, crecen, se desarrollan, se reproducen y mueren. Estas se relacionan entre sí e intercambian con el medio ambiente. Los invito ahora a observar alrededor suyo en su casa. A lo mejor tienen una mascota. Vamos a observarla. Vamos a observar también algún miembro de nuestra familia y, por supuesto, esa planta que cuidamos todos los días. ¿Son iguales? ¿Por qué son tan diferentes? Para conocer esta respuesta, los invito a observar un audiovisual que les mostrará la estructura de las plantas, para luego poder conocer la respuesta de esa pregunta. Hoy aprenderemos las partes de las plantas. La raíz es la parte que se encuentra debajo de la tierra. Sus funciones son ser el soporte de las plantas y la absorción del agua y sales minerales. El tallo sirve para dar estabilidad a las plantas, transportar el agua y las sales minerales que absorben las raíces y distribuir por toda la planta el alimento producido en la fotosíntesis. A veces se dividen en ramas. Los tallos herbáceos son finos, blandos, flexibles y verdes. Son característicos de las hierbas. Los tallos leñosos son duros y rígidos, se llaman troncos. Son característicos de los árboles. Las hojas nacen del tallo y son de color verde por el pigmento llamado clorofila. Sirven para que las plantas respiren y hagan la fotosíntesis. Las hojas se diferencian unas de otras por los bordes y la forma del limbo. En otoño hay menos luz, necesaria para realizar la fotosíntesis. Por esto, las hojas pierden la clorofila y cambian su color. Tienen dos partes, el peciolo y el limbo. El limbo es la lámina de la hoja formada por el haz, parte superior, y por el embés, parte inferior. El peciolo es la parte que une el limbo a la rama. La flor. Las plantas con flor tienen el nombre de fanerógamas.
aunque no todas las plantas tienen flor. La función de la flor es la reproducción de la planta. Además, las flores darán lugar a los frutos, que contienen las semillas. Puedo resumir entonces que, una vez visto este audiovisual, que las plantas con flores están formadas por diferentes tipos de órganos, raíz, tallos, hojas y frutos, que realizan diferentes funciones y se relacionan entre sí. Esta es la estructura externa de las plantas, pero ellas también presentan una estructura interna. Veamos ahora entonces de nuevo el esquema, resumen, para que conozcamos cuál es la estructura interna. Estos órganos están formados por células y cada una de ellas es distinta según la función que realizan en la planta. Comparemos entonces lo resumido en el esquema con la siguiente imagen que la pueden observar en su libro de texto en la página 78. Como pueden ver, cada una es distinta. Por supuesto, como ya conoces, las células no las puedes observar a simple vista, ya que son muy pequeñitas. Para verlas necesitas del uso del microscopio. Estas imágenes te las muestran ampliadas para que puedas compararlas y entender cómo su forma ayuda a realizar las funciones a los distintos órganos que forman la planta. Conozcamos un poquito más de estas células y los invito a resumir en una tabla cuáles son y las funciones principales que realizan en la planta. El primer órgano que tenemos es la raíz. El tipo de célula que presenta son células alargadas y finas que parecen pelos muy pequeñitos. ¿Cuál es la función principal de estas células en el órgano de la raíz? Absorber el agua y las sustancias minerales del suelo y fijarlas a él. Tenemos ahora el órgano del tallo. Las células que la conforman tienen aspecto de tubos largos. A través de ellas se mueven por el tallo el agua y las sustancias minerales y por supuesto brindan sostén a la planta. Vemos el órgano de la hoja. Las células de la hoja son más redondeadas y hay presencia de plastidios verdes, muy importante para los contenidos que analizaremos en próximas emisiones. La función principal de la hoja es participar en la elaboración de las sustancias alimenticias de la planta. Otra función principal que presenta la hoja es que entre sus células hay un grupo de ellas que participan en la protección de la hoja. Vemos el órgano de las flores. Las células que presentan las flores son las células reproductivas y por supuesto su función principal es participar en la reproducción de la planta, porque en las flores se encuentran los órganos reproductivos femeninos y masculinos. Luego de haber analizado cada uno de los tipos de células que conforman la planta, los invito entonces ahora a realizar actividades independientes en su casa, por supuesto con la ayuda de sus familiares, y les voy a dar un tiempo para que copien la actividad y la puedan realizar y luego controlamos.
Les muestro la primera actividad. Como pueden ver, tienen un cuadro. En este cuadro está representado en imágenes 3 partes fundamentales de la planta. Ustedes van a identificar qué parte de la planta está representada en cada imagen y van a escribir en la próxima columna la función principal que realiza esta parte. Les doy un tiempo para que copien y puedan realizar la actividad. Bien, vamos a controlar entonces ahora la actividad. La primera imagen muestra la raíz y por supuesto la función principal que realiza es la absorción de sustancias minerales y el agua. Luego tenemos el tallo y la función principal que éste realiza es el brindarle sostén a la planta y el traslado de las sustancias minerales y el agua. Y por último, tenemos la flor, que por supuesto su función principal es la reproducción de la planta. Ahora los invito a realizar una próxima actividad. Para ello, tienes que hacer uso de tu memoria porque vas a recordar cuáles son las plantas con flores que se encuentran en tu localidad. A lo mejor no tienes muchas plantas con flores en la localidad, pero has ido a otros lugares donde puedes observar diferentes plantas con flores. Ahora tu memoria es la que te va a ayudar a realizar este ejercicio que les propongo a continuación. Escribe algunos ejemplos de plantas con flores que observas en tu localidad. Les doy unos minutos para que copien y resuelvan la misma. Controlemos entonces la actividad. Aquí le traigo ejemplos de plantas con flores que pueden encontrar en su localidad o en algún otro lugar donde hayan ido de paseo. Como pueden ver, tenemos la majagua, que es un árbol que
hace brotar unas flores que son medicinales y de mucho uso en la industria cosmética. Las rosas que embellecen nuestro paisaje y también son muy empleadas, sobre todo en perfumes. El framboyán, el mar Pacífico, que lo vemos en casi todas las localidades. Y por último, la bugambilia, que es una planta muy común en las ciudades y que lo vemos en casi todos los lugares, lo que pocos conocemos su nombre. Luego de haber realizado estas dos actividades, les propongo continuar el estudio de todos estos contenidos en la clase. Recuerden las páginas que orientamos para este contenido. Yo les voy a dejar dos actividades independientes. Una en donde vamos a reafirmar el contenido trabajado en la clase de hoy. Y la próxima, donde van a dirigirse a unas páginas del libro de texto específicamente para realizar el estudio de un contenido que no será impartido en estas emisiones televisivas, pero que no pueden dejar de estudiar. Les pedimos por favor a las familias que durante la realización de estas actividades cooperen con sus hijos, siempre dándole tiempo para que ellos realicen, siempre en un momento definitivo del día, en un mismo horario, las actividades independientes, dejándolo que realicen sus propias reflexiones y nunca dándoles respuestas acabadas para que ellos puedan desarrollar el contenido trabajado. Las actividades que le propongo como actividad independiente son las siguientes. Dice la primera actividad: busca la figura 108 de tu libro de texto, observa la ilustración y escribe cuál es el órgano de la planta que no se observa en la misma y explica la función que realiza en la planta. Le doy unos minutos para que copien esta actividad. En la figura 108 de su libro de texto se van a encontrar una ilustración bien hermosa de un jardín muy florido y colorido. Van a observar bien cuáles son los órganos de la planta que se observan en la ilustración y cuál es aquel que no se ve. Aquel que no se ve es el que vamos a estar trabajando en la actividad independiente. Y vamos a estar viendo cuál es la función principal que realiza. Si algún estudiante quiere realizar su propia investigación sobre otras funciones que realiza este órgano, lo puede realizar y así ampliar sus conocimientos. Ahora los invito a ver la segunda actividad que les indico para esta semana, para que trabajen con el contenido y pueda quedarse en sus libretas de trabajo diario. Lee
en tu libro de texto las páginas de la 81 a la 83 y resume en una tabla o un esquema las características de la organización interna del cuerpo del hombre. Les doy unos minutos para que copien la actividad. Bien, esta actividad es muy importante que la realicen, parecido al contenido que hemos trabajado en la clase de hoy. Vamos primero a ver cuáles son la organización externa del cuerpo del hombre y luego su organización interna, en un esquema, en una tabla, en un cuadro sinóptico, un cuadro resumen, para que este contenido quede bien en sus libretas. Recuerden los padres que van a estar ayudando a sus hijos en la casa, pero siempre dejándolos reflexionar a ellos mismos. En la clase de hoy conocimos cómo está organizado el cuerpo de las plantas con flores y cuáles son cada una de estas células que componen a este hermoso ser vivo. Por hoy nos estamos despidiendo. Pero antes quiero dejarle dos reflexiones muy bonitas para ustedes y muy importantes. La primera, mientras más plantas plantemos, más árboles haya en nuestra ciudad, más limpio, puro y sano será el aire que respiramos. Por eso, planta siempre tu árbol, para que sea más hermoso y sano tu país. Y cuídate, protege tu salud y la de tu familia. Cumple con todas las orientaciones que te indique nuestro gobierno para podernos abrazar todos de nuevo. Los beso y los abrazo en la distancia y los invito a un próximo encuentro con las ciencias naturales. Chao.